subirla a las plataformas. No sé si es que el Skype graba con un tipo de programa que después no sé, no la puedo subir. Pero bueno, De vamos todas a ver esta vuelta. Sí. queda guardado acá en Skype, la conversación anterior queda guardado, o sea, las personas que entren en la aplicación lo pueden ver. Ah, perfecto. El problema que tengo es con las personas que no hayan participado de esa conversación. ¿Entendés? Que eso es Eh, lo que me interesa que se pueda ver. Profe, ¿podemos de última alguno de nosotros cambiar de formato y se lo pasamos? ¿Se puede convertir el Ay, formato sí. en web? Hay una página muy fácil, ahora le paso. Por favor, chicos. Y si alguien me lo puede hacer y después mandármelo con el formato ya modificado, mejor, porque yo apenas puedo con las leyes, ustedes son los que entienden todas estas cositas. Así que yo les pediría que si alguien lo puede hacer y me lo puede mandar mejor, así yo los puedo subir a las plataformas para las personas que no hayan podido participar de la charla. ¿Sí? ¿Me podrían hacer ese favor? ¿Sí? Bueno, genial. Genial, genial entonces. Bueno, chicos, muy bien. Hoy hemos cambiado un poco Está muy lindo el día como para estar encerrados adentro, así que aprovecho para sacarlos a mi patio un rato a que tomen sol conmigo. Eh, bueno, hoy vamos a avanzar sobre la unidad 3. Yo ya les mandé ahí el archivito es un PowerPoint de esta unidad y también lo subí a WebNode y se los mandé a la plataformita del SIU. De todas maneras, el que yo subí hoy acá tiene unas modificaciones, así que en realidad el que subí acá es el último, es el que está correcto, es el que está mejor. Bueno, muy bien. Hoy vamos a avanzar sobre la unidad 6 que se refiere a los límites al derecho a la información. Si ustedes a PowerPoint que yo les mando, que yo a su vez voy a abrir el mío, van a ver que hay como un cuadro comparativo. En realidad no es lo comparativo, es simplemente un cuadro para mostrar la manera en que la normativa argentina regula y también la normativa de derechos internacionales regula tanto el derecho a la intimidad como el derecho al honor. A ver, ¿cómo es la cuestión acá? ¿Qué venimos diciendo hasta acá en todas las unidades previas? El derecho a informar y a informarse es un derecho humano fundamental que está regulado tanto en nuestra Constitución, reconocido como una garantía, y también está regulado en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Muy bien. Entonces, un derecho superior reconocido con garantía suprema dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, ¿es el único derecho que está reconocido con esta jerarquía? No, claramente no. Entonces, el problema está cuando hay otros derechos reconocidos con la misma jerarquía, también reconocidos como garantías constitucionales, como ley suprema de la nación, pero que en algún punto colisionan con el derecho a la información. Obviamente ustedes ya saben, mejor que yo a estas alturas, que hay fundamentalmente dos derechos que son los que están en continua e intensa colisión con el derecho a la información. Y estos son tanto el derecho a la intimidad como el derecho al honor. Ambos, ambos están reconocidos dentro de nuestro derecho y están reconocidos dentro del derecho internacional de derechos humanos como derechos supremos. Estamos en Santiago, vos me decís si estoy transmitiendo. Sí, estoy transmitiendo. Yo veo todo lo que ustedes hablan, les aviso. Tengo el panóptico acá. ¿Se me sigue escuchando bien, chicos? Les pido eso nomás, que me confirmen. Sí, 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 profe. Bueno, bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, decíamos, estos dos derechos colisionan con el derecho a la información y el problema que tienen es que tienen la misma jerarquía, están reconocidos como garantías supremas. ¿Por qué? Porque también son derechos humanos fundamentales. Entonces, ¿qué problema que tenemos acá? Porque si tenemos tres derechos, los tres reconocidos en la Constitución, los tres reconocidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos como garantía suprema, ¿cómo hacemos cuando colisionan?
¿Podemos decir que alguno está sobre el otro? Por ejemplo, ¿podemos decir que el derecho a la información está por encima del derecho a la intimidad y está por encima del derecho al honor? Y bueno, depende. A veces sí, a veces no. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿y cómo sabemos? Y bueno, por suerte tenemos a la Corte Suprema, que es la que a través de la jurisprudencia nos va estableciendo pautas y nos va estableciendo doctrinas y estándares, que son los que en definitiva se van utilizando en cada caso para saber en cada caso en particular cuál de los derechos está por encima de los otros. El principio general no varía. El principio general es el que venimos viendo desde el principio del dictado de esta materia, que es puntualmente el que establece la prohibición de censura. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio, vamos a poder publicar. Vamos a poder publicar, no se nos va a poder prohibir, no se nos va a poder censurar, y en todo caso, si hemos incurrido en responsabilidad porque de alguna manera hemos dañado el derecho al honor o el derecho a la intimidad, y bueno, si esto pasó, eventualmente responderemos con las responsabilidades ulteriores que pueden ser civiles, penales o administrativas. Este es el principio general, pero acuérdense que también la ley admite excepciones. Para eso tenemos fundamentalmente la explicación que nos hace el inciso 4 y el inciso 5 del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos dice que bajo ciertas condiciones se puede prohibir la publicación si esa publicación es contraria a la moral o a la salud de la niñez y de la adolescencia, o si es apológica del odio racial, nacional, religioso, etc. Muy bien, pero entonces, ¿cómo es esto de que tenemos derechos que colisionan con el derecho a la información? Tanto el derecho a la intimidad como el derecho al honor están regulados, en primer lugar, en nuestra Constitución Nacional. Y si ustedes van a el PowerPoint que yo les puse acá y que le puse en las demás plataformas, van a ver que les hice como un cuadro comparativo. Hay alguien que tiene abierto su micrófono, chicos, les pido que se silencien por ahora, porque si no no me ven, dicen ahí. Bueno, no sé por qué no me ven. El tema es que me escuchen, por ahí no es tan importante que me vean, la cuestión es que me escuchen. Si me escuchan, no hay problema. Yo les decía que en el Power que les pasé van a ver como un cuadro comparativo, que les muestra toda la legislación que regula tanto el derecho a la información como el derecho al honor. ¿Está? Y van a ver, en primer lugar, que el derecho a la intimidad, el derecho a la intimidad y el derecho al honor. El derecho a la intimidad está reconocido en la Constitución Nacional. Te escucho mucha interferencia hoy. Está reconocido en la Constitución Nacional en el artículo 18 y en el artículo 19. Este es el derecho a la intimidad, mientras que el derecho al honor está reconocido dentro de nuestra Constitución en el artículo 33. Si nosotros tenemos la Constitución a mano, vamos a ver que el artículo 18, que es un artículo bien largo, en uno de los párrafos dice: es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Y después dice: el domicilio es inviolable, como también lo es la correspondencia epistolar, los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Mientras que el artículo 19 nos dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden, la moral pública ni perjudiquen a un tercero están reservados solos a Dios y exentos de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Después, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos vuelve a decir: toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad,
Y en el inciso 2 dice, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias. Muy bien. ¿Qué es el derecho a la intimidad? Exactamente, la segunda filmina está. ¿Qué es el derecho a la intimidad? La intimidad es una esfera de privacidad que tenemos absolutamente todas las personas. Esa esfera de privacidad está blindada, o al menos debería estarlo, a las injerencias arbitrarias. Es decir, cuando nosotros dimos el consentimiento para que alguien se meta dentro de esta esfera de privacidad, por más personas públicas que seamos, nadie tiene derecho a hacerlo si no ha mediado nuestro consentimiento. ¿Está? Lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la jurisprudencia de la causa Ponseti de Balbín. Bueno, bien, les decía, este conocimiento de esta esfera de privacidad, nadie puede violar a través de injerencias, no puede ser dada, y esto es reconocido por la Corte Suprema. Bueno, ¿saben qué? Me dicen que se corta un poco. Voy a ir adentro porque capaz que estoy con interferencia por el viento acá. A ver, voy a ir para adentro. Guarden un poquitito. A ver si acá adentro mejora la... Por ahí acá adentro mejora la conexión. ¿Se escucha mejor ahí o siguen escuchándome muy cortado? Mejor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, vamos a arrancar de nuevo, porque estaban con mucha interferencia y estaban escuchando muy cortado. Vayan a la segunda filmina. Y sí, ya voy con el derecho a la intimidad. Sí. Vamos a la segunda filmina de nuevo. Vamos a empezar de cero. ¿Sí? Tenemos, por un lado, la intimidad, por otro lado, el honor. Ambos reconocidos como derechos humanos fundamentales, tanto en nuestra Constitución Nacional como en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y por lo tanto tienen la misma jerarquía que el derecho a la información. ¿Ok? El problema es cuando colisionan, es decir, cuando cuando en la realidad estos derechos están en choque, están contraponiendo. Esto es muy común todo el tiempo. El derecho a la información está colisionando tanto con el derecho a la intimidad como con el derecho al honor. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el que va a privar o cuál va a estar antes que el otro en cada caso en particular? Todo va a depender del caso puntual. Y todo va a depender de la aplicación de los estándares que la Corte, nuestra Corte Suprema de Justicia, estableció en algunas causas, como ya vamos a ver, que es tanto la causa Ponseti de Balbín para el derecho a la intimidad, como la causa Campillay para el derecho al honor. Muy bien. Esto como principio general del tema. Ahora, cuando entramos directamente a la regulación de estos derechos, vemos que el derecho a la intimidad está regulado en el artículo 18 y artículo 19 de la Constitución Nacional. Tanto el 18 como el 19 hacen una referencia concreta al derecho a la intimidad. ¿Está? Y de alguna manera lo definen como un ámbito de privacidad que no admite injerencias arbitrarias externas si es que el propio titular del derecho no ha dado su consentimiento para esas injerencias. ¿Está? Entonces, por eso, el artículo 18 habla de la inviolabilidad del domicilio,
de la inviolabilidad de la correspondencia, mientras que el 19 habla de las acciones privadas de los hombres que bajo ningún punto de vista pueden estar, digamos, violentadas por la autoridad de los magistrados si es que esas actividades privadas no afectan al orden público, a la moral pública, a la salud pública y no afectan a un tercero. ¿Está? Mientras nuestras acciones dentro de nuestra esfera de intimidad no afecten el orden, la moral pública ni a los derechos de terceros, entonces están, dice, reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los. Hay un ejemplo típico que ponemos en la clase respecto de esto. Fíjense, la violencia doméstica, por ejemplo. Ustedes dicen, bueno, el trato entre la esposa y el marido es una cuestión de la intimidad y hacia la intimidad. Sí, muy bien, pero cuando ese trato es violento y afecta la seguridad de alguno de los dos, sea tanto de la esposa o del marido, y también implica un delito, está afectando el orden público y por lo tanto ya sale de la esfera de la intimidad y obviamente puede ser intervenido ahí por una denuncia de un vecino que escucha el desastre que está pasando y entonces el magistrado puede intervenir, el fiscal puede intervenir, se puede iniciar una causa por violencia doméstica. ¿Se entiende? Entonces, por más de que esto haya ocurrido dentro de la esfera de la intimidad, como en realidad está afectando los derechos de alguien, está afectando el orden público, está afectando la salud y la moral pública, entonces ya sí se admite no la interferencia, sino la intervención de un magistrado que podría ser, por ejemplo, un fiscal a través de una denuncia, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, esta esfera de intimidad es inviolable en la medida en que no afecte los derechos del tercero, no afecte la moral pública, no afecte la salud pública. Artículo 18, artículo 19 de la Constitución Nacional y también el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y si ustedes van al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también el artículo 17, que prácticamente lo regula igual que el artículo 11 de la Convención. Está muy bien. Entonces, también el derecho a la intimidad tiene esta esfera de protección como la tiene el derecho a la información. Por eso decimos que suele colisionar. Ahora, un ejemplo típico de violación al derecho a la intimidad por el derecho a la información es aquel famoso caso de Susana Jiménez tomando sol en toples y que alguien con una cámara y un teleobjetivo, lo mismo le hicieron a Maradona, le sacan una foto desde afuera, porque la persona que está sacando la foto está afuera de la propiedad, pero el teleobjetivo le permite llegar al patio de ese lugar, entonces hay una injerencia arbitraria, está sacando una foto cuando no me dio consentimiento. Entonces, ¿hay violación de la intimidad? Hay violación de la intimidad. ¿El derecho a la información en ese caso está por encima del derecho a la intimidad? No, de ninguna manera está por encima del derecho a la intimidad, porque se está violentando la intimidad. Exactamente, me dicen acá, lo mismo pasa en el caso de Juana Viale, exactamente, porque hay un derecho que está por encima del derecho a la información, que es el derecho a preservar la intimidad del menor, a preservar la intimidad familiar y a preservar también la identidad del menor. Entonces, en este caso, está la intimidad por encima del derecho a la información, porque hay una violación directa y no ha habido un consentimiento del titular del derecho para que esa injerencia sea legal. Entonces, esa injerencia está siendo arbitraria y el artículo 19 y el artículo 18 de la Constitución, así como el artículo 11 de la Convención Americana y el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, amparan este ámbito de privacidad y protección. Y fíjense que este ámbito habla mucho del interés público y general. En nuestro ordenamiento está regulado el interés público y general. Por ahí lo que no está claro es qué implica ese interés público y ese interés general. Entonces, eso lo tienen que aclarar las cortes y los jueces cada vez que dictaminan en un fallo en específico. ¿Sí? Pero está regulado y está reconocido en el artículo 19 de la Constitución. Entonces, es el
el derecho a la intimidad lo que regula es este ámbito de privacidad que nos protege absolutamente a todos los ciudadanos, seamos personas privadas o seamos personas públicas. Y nos protege de la injerencia arbitraria cuando nosotros no hemos dado nuestro consentimiento para que se sepa de este ámbito de intimidad. Este ámbito de intimidad hace a nuestro domicilio, a nuestro automóvil, a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestra correspondencia epistolar, a nuestros mails, a nuestras redes sociales, que obviamente en el caso de las redes sociales, cuando yo estoy publicando algo, solita estoy dando mi parecer y estoy dando mi opinión y de alguna manera estoy dando mi consentimiento respecto de, por ejemplo, una opinión que yo tengo respecto a un tema, ¿cierto? Entonces, pero nuestra casa, nuestra familia, nuestro automóvil, nuestro trabajo, todo eso, nuestra correspondencia epistolar y nuestro mail hacia el ámbito de intimidad que no admite injerencias arbitrarias si yo mismo no he dado mi consentimiento. Muy bien, fíjense que la Corte define el derecho, entonces cuando los medios van a las casas de los famosos y muestran, espera, después vamos a hablar de las casas de los famosos, porque si el famoso dio su consentimiento para que el medio entre a la casa, entonces no hay problema. Entiéndase que la injerencia es arbitraria cuando yo no di mi consentimiento. Fíjense, nosotros estamos dando la clase en el living de mi casa, en la cocina de mi casa en este momento, ¿ok? Yo les estoy abriendo a ustedes las puertas de mi casa. Es como que ustedes son los periodistas y yo soy acá la entrevistada. Si yo estoy abriendo mi casa para que ustedes como medios entren, vengan y saquen una foto, ustedes acá podrían tranquilamente sacar una foto y yo no les puedo decir que es una injerencia arbitraria porque yo misma he utilizado o he elegido este ambiente para dar la clase. Entonces, de alguna manera, estoy prestando mi consentimiento. Si ustedes sacan una foto y se la mandan entre ustedes en este momento, porque supongamos que tienen un grupo de WhatsApp que se llama Derecho a la Información, y se mandan la foto entre ustedes, no es una injerencia arbitraria, porque yo decidí dar la clase en este lugar. Entonces, yo estoy prestando mi consentimiento para que ustedes vengan a dar esta clase a mi cocina. ¿Se entiende esto? Bueno, más o menos esto es lo que pasa con el prestar el consentimiento o no. Pero después, más adelante, cuando ya vayamos a la manera en que el Código Civil regula todas estas cuestiones, vamos a entrar en detalle en esto del consentimiento. Cuando los famosos muestran sus redes sociales, sus domicilios, exactamente. Lo mismo pasa cuando ellos, los famosos, deciden decir algo en sus redes sociales o mostrar una foto en sus redes sociales o inclusive mostrar fotos de sus redes. Ellos mismos están prestando el consentimiento. Entonces, en este caso, no hay una violación al derecho a la intimidad. Está porque media el consentimiento de la persona. Entonces, no es una injerencia arbitraria. Vamos a ver cuándo hay una injerencia arbitraria. Fíjense que esto lo resolvió la Corte en la jurisprudencia del caso Ponseti de Balbín contra Editorial Atlántida. Por eso les dije que lo busquen y que lo tengan a mano. En el caso Ponseti de Balbín, Balbín había sido un político muy, muy, muy reconocido en Argentina, muy importante, y él, podemos apagar, le piden a Esteban, no sé quién es Esteban, que apague su micrófono, porque parece que hace interferencia. Balbín fue un político muy, muy importante en nuestro país. Esta persona ya cuando estaba con su edad avanzada, se enferma, estaba en terapia intensiva, ya prácticamente por fallecer en su lecho de muerte, y resulta que un periodista llega, no sé cómo logra llegar hasta la terapia, y desde afuera le saca una foto a él, ya en su lecho de muerte, con respirador y con todo, en las últimas de las etapas de su enfermedad. Publican esa foto como tapa de una revista, y obviamente la esposa de Balbín, la señora Ponseti, inicia una acción civil por daños y perjuicios contra la revista por violación a la intimidad. Miren,
no se me ocurre una esfera más íntima que el hecho de muerte de una persona con respirador automático. ¿A ustedes les gustaría que una foto de ustedes en esas condiciones sea publicada? Imagino que no. Bueno, muy bien. Esto se publicó en la tapa de una revista. Obviamente, y también es daño al honor, por supuesto. ¿Por qué? Porque también daña la imagen de esta persona. Así que también una persona fuerte, una persona que había sido un político muy importante, que había dado siempre una imagen de una persona muy íntegra, muy entera, entonces también daña su imagen y por lo tanto daña su honor. Perfecto, muy linda la acotación que me hace ahí la compañera. Entonces, también el derecho a la imagen, exactamente. La esposa inicia la acción y obviamente se la gana. Porque, ¿qué dice la Corte? ¿Y qué es lo importante acá? La Corte hace un distingo, hace una distinción. Primero establece, todas las personas, seamos personas públicas o no, tenemos derecho a nuestra esfera de intimidad que no puede ser violada por ninguna injerencia arbitraria cuando no haya mediado consentimiento. No importa si somos el más famoso, no importa si somos Donald Trump o si simplemente somos la profesora Sesmero o si somos un alumno de la carrera de comunicación social, todos tenemos nuestro derecho a la esfera inviolable de nuestra intimidad. Ahora, obviamente que cuando somos una persona pública, porque somos una actriz famosa, o porque somos un político famoso, o porque somos un pintor, o porque somos Messi, o por cualquier hecho que nos haya dado notoriedad pública, el público quiere saber de nosotros y el solo hecho de que nosotros tengamos una actividad que nos da notoriedad pública también le da derecho al público a saber de nosotros. Ahora, ¿esto implica que no tenemos intimidad? No, por supuesto que no. Sí la tenemos, y acá es donde la Corte hace un distingo. Si nosotros somos una persona pública, todas aquellas cuestiones que tengan que ver tanto en nuestra vida pública como en nuestra vida privada, pero que estén relacionadas con la actividad que nos ha dado la notoriedad, lógicamente le da derecho a la opinión pública a conocer todas estas cuestiones que tienen que ver con la actividad que nos dieron a nosotros la notoriedad. ¿Ok? Ahora, las cuestiones que tienen que ver con nuestra esfera de intimidad y que nosotros no hemos compartido y que no hemos dado consentimiento para que sean conocidas, están protegidas por esa esfera de intimidad. Está ahora. Si dentro de las personas públicas, nosotros somos de las personas públicas que utilizan su propia vida privada y sus propios escándalos privados para inclusive hacerse notorios públicamente o hacerse propaganda o hacerse publicidad a través de sus propios escándalos privados, obviamente que por más personas públicas que sea y por más que tengamos un ámbito de privacidad, si nosotros normalmente utilizamos nuestros escándalos privados y damos ese consentimiento, obviamente que ese ámbito de privacidad va a estar un poco más reducido y va a estar un poco menos protegido. Entonces, ¿qué dice la Corte? Distingue personas privadas de personas públicas y a su vez dentro de esas personas públicas distingue a las personas públicas que son discretas con su vida privada y no dan consentimiento para que nadie se inmiscuya arbitrariamente en su vida privada, y aquellas personas públicas que sí prestan el consentimiento y que inclusive utilizan los escándalos de su vida privada como medio promocional. La mayor de las protecciones las tenemos las personas privadas, porque a su vez tenemos menos acceso a los medios para defendernos. Luego tenemos las personas públicas que están
protegidas como cualquier otra persona en su ámbito de privacidad, porque normalmente solamente hacen público aquello que tiene que ver con la actividad que les da notoriedad, su vida deportiva o su vida artística o su vida política, pero mantienen la esfera de intimidad en lo que hace a su vida privada y familiar, como fue el caso de Balbín, que era una persona muy reservada con su vida privada. Entonces, en este caso, es cierto, la opinión pública tiene derecho a saber, pero tiene derecho a saber todo lo que tiene que ver con la actividad que le da notoriedad. En el caso de Balbín, por ejemplo, su vida política, pero no su vida privada, no su vida familiar y mucho menos las cuestiones que hacen a su salud. ¿Ok? Entonces, esta persona tiene un ámbito de protección un poco menor porque todo lo que tiene que ver con su actividad pública y su actividad política va a estar expuesta, pero no su actividad familiar o sus cuestiones totalmente íntimas e intrínsecas como tiene que ver la salud. En eso tiene una protección total. Y después tenemos una tercera categoría, que son aquellas personas públicas que ellas mismas prestan consentimientos y que ellas mismas utilizan su vida privada para darse notoriedad y para promocionarse. Estas personas, obviamente, esta tercera categoría va a tener un poco más restringida esa intimidad. Más que nada porque ellas mismas son las que prestan su consentimiento para el conocimiento de su cuestión privada y su vida familiar. Siempre doy el ejemplo de Victoria Zipolitakis, que ella misma hace de sus propios escándalos privados la actividad que le da notoriedad. Entonces, ella misma es la que presta su... Obviamente, Victoria Zipolitakis tiene en esas cuestiones un ámbito de protección que va a ser menor que el resto de estas otras personas. Entonces, personas privadas, la mayor protección. Personas públicas que no hacen pública su vida privada van a tener una protección un poquito menor que las personas privadas, porque todo lo que tiene que ver con su notoriedad pública y la actividad que le da notoriedad, obviamente que va a estar expuesta y obviamente que la opinión pública tiene derecho a conocer, no así las cuestiones que hacen a su vida privada, caso Balbín, y por otro lado, como tercera opción, estas personas públicas, pero que también utilizan su vida privada para darse notoriedad y que tienen probablemente el ámbito de protección más vulnerable que en el resto de los casos. Bueno, muy bien. Esto con respecto al derecho a la intimidad. Vamos a pasar ahora al derecho al honor. El derecho al honor es el derecho que tenemos todas las personas a que se nos reconozca y que no se lesione arbitrariamente nuestra honra, nuestro buen crédito, la opinión que tienen los demás y la imagen que proyectamos en la sociedad respecto de nosotros mismos. El derecho al honor, fíjense ustedes, si ustedes miran el cuadrito este de la segunda filmina, van a ver que no dice artículo 33 de la Constitución. El artículo 33 de la Constitución es el artículo que regula las garantías implícitas. Es decir, en nuestra Constitución Nacional el derecho al honor no está regulado expresamente, sino que está reconocido como una garantía implícita. No así en el artículo 11 de la Convención Americana, que sí expresamente se refiere al derecho a la información, al honor. Entonces, el derecho al honor, por más de que no esté expresamente establecido como tal en nuestra Constitución, sí está reconocido dentro de las garantías implícitas del artículo 33, pero sí también está expresamente reconocido en el 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, ¿tiene rango constitucional? Por supuesto que tiene rango constitucional. ¿Es considerado garantía suprema? Por supuesto que es considerado garantía suprema en nuestra Constitución. Y a su vez, la Corte le reconoce, le vuelve a reconocer esta
esta calificación de garantía suprema en la jurisprudencia del caso Campillay contra la razón. Este caso Campillay contra la razón también ya lo vimos, también les dije que lo tengan a mano y que lo vuelvan a leer, porque en este caso la Corte, así como en el caso Ponseti de Balbín, le reconoció a la señora Ponseti que el derecho a la intimidad en ese caso estaba por encima del derecho a la información, porque el derecho a la información había magullado el derecho a la intimidad de una manera arbitraria a través de una injerencia que era completamente irracional. En el caso Campillay también se reconoce que el derecho al honor, en este caso en particular, está por encima del derecho a la información, porque el derecho a la información mancilló de una manera arbitraria al derecho al honor. En esta causa, Campillay estaba siendo investigado penalmente por cuestiones de delito de narcotráfico. ¿Qué pasó? El diario La Razón publicó un comunicado policial donde se le imputaba a él el delito pero el periódico no tuvo el cuidado de citar la fuente. En vez de decir que esto que estaba publicando era un comunicado de la policía, lo publicó como si fuera una declaración del propio periódico. ¿Entienden? Esa información la hizo propia, no citó la fuente, no exactamente como me dice acá, no evitó las responsabilidades ulteriores, no fue cuidadoso al tratar la información y al darla a conocer. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Dijo, señores, en este caso usted mancilló el derecho al honor. ¿Por qué? Porque después, exacto, no usó los potenciales, no citó la fuente y obviamente dio a conocer toda la información respecto de la persona esta Campillay, la identificó específicamente. Entonces, obviamente, cuando Campillay es absuelto por la justicia penal porque no hubieron elementos suficientes para imputarlo, ¿qué hace? Le inicia al periódico una acción civil por daños porque mancilló su honor. ¿Y qué dice la Corte Suprema? Sí, efectivamente, mancilló su honor porque esta persona después fue absuelta penalmente, no hubieron elementos para que la sentencia fuera en contra, no hubo una sentencia condenatoria, entonces el honor de esta persona fue mancillado. Y la Corte estableció una doctrina, así como en Ponseti estableció la doctrina de la protección del derecho a la intimidad, distinguiendo las personas privadas de las personas públicas, y a su vez, dentro de estas personas públicas, las personas públicas que tienen un poco más de protección y las que tienen un poco menos de protección, porque sí utilizan sus cuestiones, digamos, personales para promocionarse y sus escándalos para promocionarse, en este caso de Campillay, lo que hizo fue establecer una doctrina para evitar que los comunicadores puedan incurrir en responsabilidades ulteriores y sin embargo puedan dar la información. Entonces, establece esta doctrina donde dice, si ustedes quieren dar una información donde puedan evitar responsabilidades ulteriores, tienen que utilizar el potencial o citar la fuente o por lo menos no identificar a la persona. Como nada de esto había sido realizado por el periódico La Razón, entonces el periódico La Razón fue encontrado responsable de haber mancillado el honor del señor Campillay. ¿Está? Entonces, obviamente tuvo que reparar civilmente haciendo un pago de una suma dineraria alta, fuerte, para responder a esa responsabilidad ulterior. ¿Estamos? Entonces, típicamente los derechos que colisionan con el derecho a la información son el derecho a la intimidad y el derecho al honor. El problema que tienen estos derechos es que los tres, tanto el derecho a la información, como el derecho a la intimidad, como el derecho al honor, están reconocidos como garantías supremas, tanto en la Constitución Nacional
En el caso del derecho a la información, artículo 14 de la Constitución Nacional. En el caso del derecho a la intimidad, artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional. Y en el caso del derecho al honor, el artículo 33 de las garantías implícitas. También los tres están reconocidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos. En el caso del derecho a la información, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El honor y la intimidad, artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, en este pie de igualdad de garantías y derechos constitucionales, ¿cómo hacemos para sopesar? ¿Cómo hacemos para saber cuál está por encima del otro? Principio general, hay que publicar. Principio general, no se admite censura. Se admiten ciertas excepciones que ya conocemos, inciso 4 y 5 del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero si no estamos dentro de esas excepciones y hemos hecho la publicación, entonces vamos a responder ulteriormente por las responsabilidades de haber violado el derecho al honor o el derecho a la intimidad, salvo que hayamos sido inteligentes y hayamos utilizado la doctrina establecida por la Corte en Campillay y hayamos elegido alguna de las tres maneras que tenemos los comunicadores para evitar la responsabilidad ulterior. ¿Se entiende esto? Entonces, tenemos maneras de evitar la responsabilidad ulterior utilizando el potencial o citando la fuente o evitando identificar a las personas que están inmiscuidas en el problema. Esto último no tiene ni gracia, entonces más bien utilicemos las otras dos medidas anteriores, pero de no haber hecho esto, probablemente vamos a tener que responder por haber violado la intimidad o por haber violado el honor de las personas, que son garantías constitucionales igual de importantes que el derecho a la información. Entonces, acá tenemos toda la cadena de regulación legal, es decir, cómo están regulados estos tres derechos que todo el tiempo están colisionando unos con otros. Quiero saber si hasta acá hay alguna duda, porque tenemos que avanzar y vamos a avanzar sobre cuestiones más específicas ya. Les habilito los micrófonos en este momento. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Se entiende bien? Me dicen acá. ¿Qué diferencia hay entre privacidad e intimidad? Mira, es específicamente lo mismo. Son sinónimos. Tanto la privacidad como la intimidad hacen a una esfera de protección en la vida de cada persona que no admite injerencias arbitrarias y que está blindada de esas injerencias. Y que de recibir esas injerencias va a dar derecho a la persona que se vio violentada en su intimidad a poder accionar y poder responsabilizar civil, penal o administrativamente a quien sea que haya violado ese derecho. Esperen que algo me preguntaron recién, esperen que miro el chat. A ver, espérenme un momentito. Esperen que me hablan. ¿Puedo explicar de hecho la intimidad de vuelta? Eso creo que fue hace un rato largo ya. El concepto, me dice Nelson, el concepto de colisión me cuesta relacionar. ¿A qué te referís, Nelson? Habilítame tu micrófono, así te escucho. Nelson, ¿me escuchás? Nelson. Sí, profe. ¿Qué me querés preguntar? Porque no entiendo tu pregunta.
Dijo que el concepto del derecho a la intimidad y el derecho al honor colisionan en un momento. ¿A qué se refiere esa colisión? No, perdón, si dije eso me expresé mal. La colisión es siempre entre el derecho a la información y los otros dos derechos. ¿Entendés, Nelson? ¿Pero qué sería la colisión? ¿Un conceptos distintos? Colisión, exacto. Colisión quiere decir choque. Choque. ¿Está? Cuando chocan, cuando se contraponen, cuando hacen fuerza entre sí. ¿Entendés? Eso es colisión. Colisión quiere decir choque. Por ejemplo, si vos chocas con la moto con un auto, te van a decir, hubo una colisión acá en la esquina de una moto con un auto. Eso quiere decir colisión. Choque. Perfecto, ahí ¿Está? quedó más claro. Gracias, profe. Muy bien. A ver, Santiago, con respecto al derecho a la intimidad y al honor, ¿cuándo se aplica en particular? Depende de la subjetividad de quien aplica la norma. No, Santiago. No es un tema de subjetividad. No. El juez, a ver, normalmente, siempre que hablamos de colisión es porque ya estamos en una etapa donde realmente ya hubo una acción judicial iniciada, ¿no es cierto? Donde ya quien se vio violentado en su derecho a la intimidad o a su honor y ya inició la acción judicial contra el diario, contra la radio, contra la persona, contra el comunicador, etcétera, etcétera. Entonces, el juez, siempre que tiene una acción que resolver, no es que usa la subjetividad. El juez usa la ley, primero, la Constitución, los tratados, la ley, y después lo que hace es un análisis, se llama, de lógica jurídica de todas las pruebas que se le presentan en el juicio de que se trata. Entonces, yo supónganse que yo inicio un juicio contra cualquier comunicador, porque siento que violó mi honor o que violó mi intimidad. Yo tengo que probar, tengo que llevarle al juez los elementos que, según mi criterio, prueban esa violación. Entonces, el juez después va a llamar al comunicador y le va a decir, bueno, muy bien, esta persona me dice que vos violaste su derecho a la intimidad y su derecho al honor. Y acá me presenta una foto donde vos le sacaste, aparentemente, desde algún lugar fuera de la casa, una foto donde ella está tomando sol en toples y esta foto la publicaste. Muy bien. Ella te dio su consentimiento, te va a llamar a vos como comunicador y te va a dar la posibilidad de que vos te defiendas y que vos presentes tus pruebas y que presentes tu versión de los hechos. Entonces el juez, para decidir, va a tener las pruebas y la versión de quien se considera violentado en su derecho y las pruebas y la versión de quien considera que tenía el derecho a informar esa cuestión específica. Y con estas pruebas, el juez va a aplicar la Constitución, va a aplicar la ley y va a aplicar la jurisprudencia ya existente. ¿Entendés? Entonces, supongamos, ¿qué va a decir el juez? Bueno, ok, publicaron una foto de esta persona tomando sol en tople. Y esta persona estaba dentro de su casa. Esta persona, primero, dio el a ver, ¿qué necesito yo para publicar una foto de esta naturaleza? Que hace al ámbito de completa privacidad de esta persona. Necesito su consentimiento. Este comunicador social, ¿me puede probar que tenía el consentimiento de esta persona para publicar esta foto? En estas pruebas que me presentó una prueba de que tenía el consentimiento. Estoy hablando muy a grosso modo, chicos, solo para que ustedes entiendan cómo es el razonamiento que tiene que hacer un juez. No me presentó la prueba de un consentimiento. Y esto hace a la esfera muy íntima, porque esta persona estaba dentro de su casa. Entonces, si esta persona estaba dentro de su casa, si la foto está tomada de afuera, y si esta persona que tomó la foto no me puede probar que tenía el consentimiento, y bueno, claramente es una violación a la intimidad. ¿Se entiende? Entonces, el juez, para decidir una causa, tiene que pasar por un montón de razonamientos lógicos, tiene que analizar un montón de pruebas, y a todo eso le tiene que aplicar la Constitución,
Código Civil, o si es una cuestión penal, el Código Penal, y una vez que hace todo este razonamiento, fallar y sentenciar. ¿Se entiende? Entonces, va a tener que ver con cada caso en particular, chicos. No hay una fórmula definitiva, ni una fórmula final, ni matemática, sino que en cada caso el juez va a tener que valorar la prueba, valorar los hechos que se están discutiendo y a todo ese conjunto de pruebas y hechos aplicarle la ley y aplicarle la Constitución. ¿Hay derecho a informar? Sí hay derecho a informar. ¿Hay derecho a pedir que se respete el honor? Sí hay derecho. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué derecho está antes acá? Por ejemplo, en el caso Juana Viale, hay un menor. El derecho a la identidad del menor y a proteger la identidad del menor está por encima del derecho a informar. Sí, en este caso está por encima del derecho a informar. ¿Por qué? Y porque lo establece la excepción del inciso 4 del artículo 13 de la Convención Americana. ¿Se entiende, chicos? Todo este razonamiento jurídico tiene que hacer un juez. Pero este razonamiento que tiene que hacer un juez no es un razonamiento caprichoso, sino que este juez se tiene que basar en la Constitución, en la Convención, en la ley, en el Código Civil, en el Código Penal y también en la jurisprudencia de la Corte. La jurisprudencia Ponseti, la jurisprudencia Campillay y un montón de tantas otras jurisprudencias. ¿Se entiende? Entonces, todo este razonamiento tiene que hacer un juez. No hay una fórmula matemática, sino que en cada caso el juez va a tener que decidir según las particularidades del caso. Bueno, a ver, ¿qué más? Porque tengo mucho acá. ¿Me entendiste, Santiago, la explicación? No tiene que ver con la subjetividad ni tiene que ver con la arbitrariedad, tiene que ver con la ley. El juez tiene que aplicar la ley. ¿Está? ¿Se entendió esto? Luz, vos me preguntás, me decís que no encontrás el cuadro comparativo. Mira, yo subí 2 o 3 veces el Power al chat. Abrí el último Power, porque el primer Power no tiene la filmina esa. Está, chicos, abran el último Power, el que envié al final de todo, que es el que tiene las modificaciones finales. ¿Me escuchaste, Luz? Daniela, profe, solo estos 3 derechos son de garantía suprema y si el caso de Campillay se relaciona con la doctrina de la Real Malicia. Mirá, Daniela, derechos o garantías supremas son todos los derechos del artículo 14 de la Constitución Nacional, todos los derechos del 14 bis, más cualquier otro derecho que sin estar expresamente mencionados allí puedan ser considerados como derivados de la forma republicana de gobierno y de los regímenes democráticos. Esto es, garantías implícitas del artículo 33 de la Constitución Nacional. Por eso, Daniela, existe el artículo 33 de la Constitución Nacional, para que no se entienda que solamente son garantías supremas los que están expresados en el artículo 14 y 14 bis. Todos aquellos que sin estar expresados en esos artículos también derivan de la forma republicana de gobierno y también derivan de los regímenes democráticos, también son considerados garantías supremas y garantías constitucionales. ¿Sabes, Daniela? Lo que pasa es que solo hablamos de estos 3 derechos porque solamente estamos hablando de los derechos que colisionan o chocan con el derecho a la información. Por eso decimos derecho a la información contra derecho a la intimidad y derecho al honor. ¿Está? Por eso solamente hablamos de eso. ¿Se entiende esto, Daniela? Hola, ¿me escuchaste? ¿Me entendiste? ¿Cómo se llama? Se llama... Bien, perfecto.
Hay alguien que tiene activado su micrófono, gente, que está charlando ahí. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas respecto de esto y esto está entendido, vamos a avanzar un poquito más. Ah, Luz. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Ahí Ivana me está escribiendo algo. Profe, estaba pensando en otro, hay otra, no me sale el nombre, cómo es cuando una persona también afecta, creo que moralmente a otra y dicen, esto es tal y tal, pero no es injuria o es algo así como perjuicio y no sé qué más, pero no es injuria. Calumnia, daños y perjuicios. Los daños y perjuicios, a ver, siempre que a vos te hayan magullado el derecho al honor o el derecho a la intimidad, te produjeron un daño y un perjuicio, ¿sí? Entonces, siempre que vos hayas sentido que tu honor o tu intimidad estuvieron en riesgo o estuvieron dañados, te produjeron un daño y perjuicio. A partir de eso vas a iniciar una acción que puede ser civil o que puede ser penal. Si es civil, lo que vas a reclamar es un pago de una suma determinada por el daño y perjuicio que te produjeron. Después, más adelante, no en esta clase, sino en la próxima clase, vamos a ver de qué naturaleza pueden ser esos daños y esos perjuicios, ¿sí? Pero no se me adelanten, porque si se me adelantan, vamos a estar confundiendo a todo el mundo, ¿ok? Pero siempre que a vos te hayan violado el derecho al honor o el derecho a la intimidad, te produjeron un daño y un perjuicio. Y esto es lo que vos vas a reclamar judicialmente, ya sea en sede civil o en sede penal. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Vamos a continuar un poquitito entonces con lo que ustedes tienen ahí en las filminas, ¿sí? Lo próximo que ustedes tienen en las filminas es el artículo 109 del Código Penal, si mal no recuerdo. ¿Puede ser que ese sea el artículo que tienen? Bueno, muy bien. ¿Cómo? ¿Alguien me está queriendo hablar? Hola. Hola. ¿Me escuchan, chicos? Bueno, a ver. Voy a buscar mi filmina y vamos a ir adelante con eso. Un momentito. Bueno, dice, artículo 109. La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con multa de pesos 3.000 a pesos 30.000. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Fíjense lo siguiente. La Argentina tuvo que modificar su código penal. ¿Se me escucha bien ahí, chicos? ¿Me están escuchando bien? Díganme sí en el chat nomás. Bien, 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 bien. Sí, perfecto. Bueno, yo les decía lo siguiente. El Código Penal argentino en el 2009 se tuvo que modificar. Siguiendo la lógica de la filmina número 2, vamos a ver que dijimos, el derecho a la intimidad y al honor están protegidos por la Constitución, por los tratados internacionales de derechos humanos, por el Código Civil y por el Código Penal. Vamos a adentrarnos puntualmente en el Código Penal. ¿Por qué? Porque estos son un poquito más cortitos, porque si no vamos a estar dando clases hasta las 3 de la tarde.
y es mucho, y quiero dejar el Código Civil para la clase siguiente. Entonces, vamos al Código Penal. El Código Penal en el 2009 se tuvo que modificar. Los artículos 109 y 110 del Código Penal se tuvieron que modificar. ¿Por qué? A partir de una causa llamada la causa Kimmel. Kimmel es un periodista, Eduardo Kimmel, que escribió un libro sobre la dictadura militar. Y más puntualmente, ese libro hacía hincapié en lo que él consideró que fue el accionar ilegal de los jueces durante la dictadura militar. Él de alguna manera, y fundamentalmente se refiere al accionar de un específicamente, quien él consideró que de alguna manera ayudó o coadyuvó a la dictadura militar en la desaparición ilegal de personas. Él escribe este libro, da el nombre de este juez, y el juez le inicia una acción penal de injurias y calumnias a Kimmel, a este periodista, a Eduardo Kimmel, y se la gana. Kimmel es sancionado y es condenado penalmente por los delitos de injuria y de calumnia contra este juez, y en ese momento, tanto la injuria como la calumnia, como delitos dentro del Código Penal argentino, admitían o mejor dicho, establecían como sanción o como pena la pena de prisión. Entonces, si cualquier persona era encontrada culpable de haber injuriado o de haber calumniado, podía ir preso porque se admitía la sanción penal de prisión. Entonces, aquí me lo condenan a pagar en ese momento $20.000, pero además lo condenan. Alguien tiene abierto su micrófono, chicos. Pero también lo condenan a cumplir una pena de prisión por 1 año. ¿Qué hace Kimmel? Apela a todas las instancias dentro del derecho argentino y lo pierde en todas las instancias. Entonces, ¿qué hace? Hace una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleva la causa de Kimmel a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana le reconoce razón a Eduardo Kimmel. Y lo que hace es decirle, condena al Estado argentino, pero además le advierte y de alguna manera le obliga a modificar su ley penal. ¿Por qué? Porque lo que le dice la Corte Interamericana al Estado argentino es: mire, señor Estado argentino, dentro de una democracia, el derecho a la información es un derecho fundamental. Dentro de una república y de una democracia, el derecho a la información es un derecho fundamental. Y toda la información que hace al interés público, por más que sean cuestiones que generen resquemor social, por más que sean cuestiones que generen dolor, tienen que ser conocidas y tienen que ser dadas a conocer a la opinión pública. Entonces, aun cuando lo que haya dicho este periodista Kimmel en su libro genere resquemor o dolor o genere alguna violación o alguna colisión con el derecho a la intimidad o al honor, tiene que poder ser conocidas. ¿Por qué? Porque esto que se estaba discutiendo en el libro de este periodista hace al interés público, y todo lo que haga al interés público tiene que ser abiertamente discutido. En todo caso, después se verá si civilmente tiene que responder o no, pero no puede ser que ustedes en su derecho penal admitan la sanción de una prisión. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera implica una censura indirecta, porque ¿quién va a querer dar a conocer una cuestión tan dura y tan fuerte y tan radical de discutir cuando sabe que puede llegar a tener una sanción de prisión? Entonces, esto va a hacer que los periodistas, que los comunicadores empiecen a limitarse, a autocensurarse.
y no puede ser que esto ocurra en cuestiones que hacen al interés público. Entonces, yo le diría, señor Estado argentino, usted tiene que modificar su ley penal porque más allá de que usted pueda establecer una multa pecuniaria, tiene que abolir la pena de prisión, por lo menos en todo lo que hace a las cuestiones de interés público. Entonces, ¿qué hace el Estado argentino? Obviamente, como es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, está obligado a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, el Estado argentino tenía que cumplir, porque está obligado a cumplir esta sentencia que la Corte Interamericana dictó contra él. Entonces la cumple. ¿De qué manera la cumple? Bueno, obviamente que Kimmel ya la pena de prisión quedó completamente abolida, entonces Kimmel ya no tuvo que cumplir efectivamente la prisión, sí tuvo que pagar la multa, pero no la prisión. Entonces, esto el Estado argentino lo receptó en su ley interna y modificó el Código Penal en lo que se refiere a los delitos tanto de injuria como de calumnia. ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, que tanto para el delito de injuria como para el delito de calumnia directamente suprimió la pena de prisión. Entonces, si yo hoy, como comunicadora o como ciudadana, realmente cometo un delito de injuria y de calumnia y me encuentran penalmente culpable de ese delito, ¿me pueden sancionar? Sí me pueden sancionar, pero ¿de qué manera? Con una multa. Yo ya no a mí ya no me pueden dictar una pena que me obligue a ir presa. La pena de prisión quedó abolida para los delitos de injuria y de calumnia. Fue completamente suprimida, fue sacada. ¿Está? Entonces, si yo hoy injurio o calumnio a alguien, de ninguna manera me pueden llevar presa. ¿Me podrán cobrar una multa? Sí, pero no me pueden llevar presa. Estamos hablando siempre dentro de lo que es el derecho penal, artículos 109 y 110 del Código Penal argentino. Muy bien, entonces, por un lado, se modificó la ley suprimiendo la prisión. Ya ahora la única pena para los delitos de injuria y calumnia es la multa, ya no la prisión. Y por otro lado, y esto es lo más importante, lo que establece el último parrafito, tanto del artículo 109 como del artículo 110, es que si aquello que implicó la comisión del delito de injuria o de calumnia se refiere a cuestiones de interés público, entonces ya no va a existir delito. Y fíjense que esto agiganta el derecho de los comunicadores. ¿Por qué? Porque prácticamente, chicos, nada de lo que ustedes puedan decir les puede generar responsabilidad penal. ¿Ok? Sí les puede generar responsabilidad civil, pero eso es harina de otro costal, que ya lo vamos a ver en la clase que viene. Pero prácticamente nada de lo que digamos nos va a generar responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque todo aquello que tenga que ver con el interés público y sea comunicado ya no va a responsabilizar penalmente. ¿Está? Entonces, todo lo que yo haya dicho que en algún punto pueda llegar a injuriar o calumniar a una persona, si tiene que ver o está directamente relacionado con el interés público, ya no va a ser pasible de ser considerado delito de injuria o de calumnia. Entonces, señores, hoy en día tenemos prácticamente les diría yo que vía libre para informar, porque al menos ya no vamos a estar cometiendo un delito. Obviamente que si lo que estamos diciendo tiene que ver con cuestiones de interés público. Si lo que estamos diciendo no tiene que ver, por ejemplo, si yo en mi programa de radio digo que mi vecina tiene un amante, eso es una
cuestión que hace a su ámbito de privacidad no tiene que ver con el interés público y por lo tanto la estoy injuriando y por lo tanto estoy cometiendo el delito de injuria. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que lo que yo estoy diciendo está dentro de la excepción del artículo 110 que dice que todas las cuestiones relacionadas con el orden y el interés público no van a ser consideradas un delito de injuria. Porque que tenga un amante o no es problema de ella, no tiene nada que ver con el interés público. Ahora, si yo digo que mi vecina está dejando entrar una persona a su casa y está violando la cuarentena, ok, entonces, en ese caso, yo estoy informando, o lo digo con todas las letras, es una relación amorosa que ella tiene y esta persona está viniendo a su casa y viene todos los días y entra y sale y por lo tanto están violando la cuarentena. Bueno, la violación de la cuarentena hoy sí es una cuestión de interés público, ¿ok? Entonces, lo que yo estoy diciendo está dentro de la excepción a la comisión del delito. ¿Se entiende? Entonces, ahí yo ya no voy a estar cometiendo el delito. Quiero saber si entienden esta diferencia, porque es una diferencia realmente relevante para el ejercicio de la profesión del comunicador. Si lo que yo estoy comunicando hace al interés público, entonces no me van a poder acusar del delito ni de injuria ni de calumnia. En todo caso, iremos a discutir civilmente si yo he violado el derecho al honor y el derecho a la intimidad y si he magullado el honor de una persona o el buen crédito. Bueno, iremos a discutir civilmente y veré si pago o no la indemnización. Pero no me van a poder implicar penalmente por el delito de injuria y de calumnia porque lo que dije tiene que ver con el interés público. Ahora, si lo que yo dije en mi programa de radio nada tiene que ver con el interés público, entonces sí voy a estar cometiendo el delito. Ahora, aunque esté cometiendo el delito actualmente y después de la reforma del caso Kimmel, me van a poder multar si me encuentran culpable del delito, pero bajo ningún punto de vista voy a pagar mi culpa yendo presa, porque la prisión fue completamente abolida y fue completamente descartada como sanción de los delitos de injuria y de calumnia. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y lo receptó el derecho argentino, todas las cuestiones que hacen al interés público tienen que ser ampliamente debatidas en una democracia, porque de lo contrario se está restringiendo el ejercicio democrático dentro de la sociedad. Bueno, muy bien. Entonces, vamos concretamente a la definición del delito de calumnia que se encuentra establecido en el artículo 109 del Código Penal argentino. La calumnia es la falsa imputación de un delito, es decir, cuando yo falsamente digo que una persona cometió un delito, ¿está? Yo digo, esta persona, fíjense que la imputación tiene que ser a una persona física. Esta persona, por ejemplo, la profesora Sesmero está vendiendo los parciales que va a tomar el mes que viene, ¿ok? Quien haya dicho eso me está imputando a mí la comisión de un delito, porque vender un parcial es un delito, ¿está? Entonces, me está imputando haber cometido ese delito. Para que se configure la calumnia, quien sea que está diciendo eso tiene que saber que lo que está diciendo es falso. Tiene que ser bien consciente de que me está imputando falsamente ese delito. Pero además, para que realmente se configure la calumnia, además de imputarle a alguien falsamente y sabiendo que eso es falso, la comisión de un delito, quien esté imputando ese delito tiene que estar haciendo específicamente referencia a un delito concreto y circunstanciado. ¿Qué quiere decir esto?
No es que yo digo, ah, sí, la doctora robó. No, yo tengo que, para que se configure el delito de calumnia, tengo que decir quién robó, cómo robó y cuándo robó. Es decir, tengo que imputar falsamente una comisión de un delito al que yo esté especificando circunstancias o situaciones de tiempo, lugar y modo. Es decir, yo tengo que decir, robó cuando fue ministra de Educación porque tenía por ejemplo, un fondo específico que administrar y ese fondo, en vez de mandarlo o en vez de invertirlo en la construcción o la reparación de escuelas, lo utilizó, lo transfirió a una cuenta personal y nunca más se supo lo que pasó con ese dinero. ¿Está? Y eso fue el día 28 de mayo de 2019, donde se hizo una transferencia de esta cuenta a esta cuenta. Es decir, para que realmente se dé la calumnia, yo tengo que, punto número 1, imputar falsamente a una persona física que cometió un delito. Yo tengo que saber que esa imputación que le estoy haciendo a esa persona es falsa, porque tengo que saber que ese delito en realidad nunca se cometió. Pero además tengo que decir, esta persona cometió este delito tal día, de tal modo, de tal manera, y bajo esta y esta y esta circunstancia. Es decir, el delito que yo estoy describiendo tiene que ser concreto y tiene que ser circunstanciado. De lo contrario, no se va a configurar la calumnia. ¿Está? Ahora, en el caso, volvamos al caso este de malversación de fondos, donde un ministro saca fondos del ministerio y lo transfiere a una cuenta personal. En este caso, fíjense que si yo cuento en mi programa de radio esto, yo no estoy cometiendo el delito de calumnia. Aunque la imputación sea falsa, aunque yo no esté dando especificaciones del delito. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una cuestión que hace al interés público. Y como esta cuestión hace al interés público, y la última parte del artículo 109 especifica, está dentro de las excepciones que hacen que el delito de calumnia no se configure. ¿Entienden? Entonces, fíjense toda la vuelta de rosca. Punto número 1, para que haya un delito de calumnia, tiene que configurarse todo lo que especifica el primer párrafo del artículo 109. Tengo que imputarle falsamente a una persona la comisión de un delito concreto y circunstanciado y que dé lugar a la acción pública. Eso ya todavía no lo expliqué, ahora lo voy a explicar. Ahora, aunque yo haya dicho todo esto y haya cumplimentado con todos estos pasos, si lo que yo estoy diciendo tiene que ver con cuestiones de interés público, aunque yo haya cumplido todos estos pasos previos, no voy a estar cometiendo el delito de calumnia. Entonces, me pueden denunciar, pero el fiscal va a tener que decir, y mire, señor denunciante, usted se podrá ver muy afectado en su honor, muy afectado en su intimidad, pero acá no hay delito de calumnia porque la información que se dio hace el interés público. Entonces, en todo caso, vaya y discuta esto en un juzgado civil. Y si usted se sintió damnificado, vaya y en todo caso inicie una acción civil por daños y perjuicios. Pero la acción penal no puede prosperar porque este comunicador, cuando habló de esto, estaba hablando de una cuestión de interés público y por lo tanto tenía todo el derecho del mundo a sacarla a la luz. Yo no lo puedo imputar por calumnia. Vaya y discuta esta cuestión en un juzgado civil si usted quiere que lo indemnicen. Pero penalmente yo no puedo imputar a este periodista porque este periodista estaba hablando de una cuestión de interés público. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso les digo que agiganta esta modificación que se tuvo que hacer en el año 2009 por recomendación de la Corte Interamericana, agiganta nuestro derecho a informar. Porque prácticamente nos hace inmunes
a la cuestión penal, no ya a la cuestión civil, porque eso sí se puede discutir y se puede discutir desde otro lugar, pero al menos desde el punto de vista penal, prácticamente que estamos inmunizados, ¿sí? Hay una cuestión que no expliqué, que fíjense, dice la calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado, que dé lugar a la acción pública. ¿Qué quiere decir la acción pública? Y acá es un poco más complejo de comprender y lamentablemente no tengo mi pizarra. Hay 3 tipos de delitos. Los delitos de acción pública, los delitos de instancia privada y los delitos de acción privada. Después le voy a hacer un power de esto también para que lo puedan entender. El delito de acción pública son la mayoría de los delitos del Código Penal. Es decir, el robo, el hurto, el asesinato, todos estos delitos más comunes, el prevaricato, todo esto son delitos de acción pública. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona que tenga noticia de que este delito aconteció puede denunciarlo, inclusive puede denunciarlo hasta anónimamente, y el fiscal o el juez de instrucción va a tener que tomar la denuncia y comenzar a investigar de oficio ese delito y llevar adelante todos los pasos necesarios para investigar ese delito. ¿Por qué? Porque son delitos tan graves que el Estado tiene un interés superior para investigarlos, esclarecerlos y sancionar al culpable si se encontrara un culpable. ¿Está? Entonces, la mayoría de los delitos del Código Penal son de acción pública. Una vez que se sabe de la comisión de ese delito, exista denuncia o no, sea esta anónima o no, o sea que simplemente el propio fiscal o el propio juez se enteró de este delito, puede tomar ese delito e iniciar todos los pasos necesarios dentro del proceso penal para esclarecerlo y, si es necesario, imputar a quien sea que haya que imputar y sancionar a quien sea que haya que sancionar. Estos son los delitos de acción pública. Después tenemos la mayoría, que son la mayoría de los delitos del Código Penal. Después tenemos los delitos de acción, de instancia privada. ¿Qué quiere decir esto? Que para que este delito sea investigado, se necesita que el propio damnificado haga la denuncia. Es decir, en estos casos ya la denuncia no puede ser anónima, ni tampoco el fiscal puede iniciar de oficio la investigación cuando tuvo noticia del delito. ¿Por qué? Porque en estos delitos lo que está comprometido es el honor de la persona, del damnificado. Entonces, el único que puede accionar es el damnificado o sus tutores y curadores si fuera un menor o un incapaz. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son estos delitos? Los delitos contra el honor. La violación, por ejemplo, o el abuso sexual, por ejemplo, o la propia calumnia e injuria. La calumnia e injuria son delitos de instancia, la calumnia e injuria son delitos de acción privada, eso olvídense, eso lo vemos en el próximo. Entonces, seguimos contra los delitos contra el honor. El delito de instancia privada es el delito que es contra el honor, que puede ser la violación o el abuso sexual. Necesitamos de la denuncia de la propia víctima, o si la víctima es un menor o un incapaz, de la denuncia de sus tutores o sus curadores para poder investigar. Entonces, una vez que se instó la denuncia, porque se hizo la denuncia ante el fiscal, recién ahí el fiscal puede tomarlo e investigarlo y seguir la investigación penal hasta el final. Hasta que no haya una denuncia del interesado o de sus tutores y curadores, no se puede investigar el delito. Este es el delito de instancia privada. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser instado por el damnificado o sus tutores o curadores, y recién a partir de ahí el fiscal puede investigar o el juez puede investigar. Si no hubo instancia del damnificado, no se puede investigar.
por más de que el fiscal o el juez tengan noticia de que existió ese delito, no lo pueden investigar de oficio. A diferencia del delito anterior, que es el delito de acción pública, que sí se puede investigar de oficio con la sola noticia, con el solo hecho de saber que existió ese delito. En estos otros, en el de instancia privada, no es así. Si no existe una denuncia del damnificado o de su tutor y curador, no se puede iniciar. Y después tenemos la tercera categoría, que sí ya es el delito de acción privada. El delito de acción privada es el delito que necesita de la denuncia del damnificado, pero además de la denuncia, el propio damnificado es el que tiene que llevar adelante todas las instancias necesarias del proceso para que pueda haber una sanción penal. Es decir, si a mí me injuriaron y me calumniaron, yo soy quien tiene que hacer la denuncia, instar la investigación penal, pero además de hacer la denuncia, soy yo quien tiene que presentar las pruebas, soy yo quien tiene que seguir adelante todas las etapas y pedirle al fiscal que siga adelante con todas las etapas del proceso penal hasta llegar a la sanción penal. La acción penal de instancia de acción privada son los delitos de calumnia y los delitos de injuria. ¿Está? Entonces tenemos 3 categorías de delitos penales. El delito de acción pública, que son la mayoría de los delitos penales del Código Penal, que no importa que haya denuncia o no, el solo hecho de que el Estado, a través de un juez o de un fiscal, sepa que existió el delito, lo empieza a investigar y lo investiga hasta el final, hasta que llega a la sentencia. Después tenemos los delitos de instancia privada, que no pueden ser investigados y no puede llevarse adelante la investigación penal hasta tanto no haya una denuncia realizada por el propio damnificado o, si el damnificado es un menor o un incapaz, por sus tutores y curadores. Entonces, por eso es de instancia privada, la tienen que instar, la que tiene que iniciar el propio perjudicado, el propio damnificado, para recién ahí el Estado sí llevar adelante toda la acción penal, y después la acción directamente penal privada, que es la que inicia y sigue el propio damnificado. ¿Qué delitos están dentro de estos delitos? El delito de injuria y el delito de calumnia. Si yo me siento damnificado porque yo considero que me calumniaron, yo considero que me injuriaron, tengo que iniciar yo misma la acción penal, hacer la denuncia y yo misma presentar las pruebas y pedirle al fiscal, ir pidiéndole el cumplimiento de todas las etapas procesales. ¿Está? Porque es una acción privada. Muy bien. Vamos a dejarlo acá porque realmente me parece que es demasiada información y ya llegamos a la 1:30. Y la clase que viene vamos a seguir con el delito de injuria, ¿sí? Yo les diría lo siguiente. Prepárense para la clase que viene todas las preguntas que le hayan quedado y las cuestiones que les hayan quedado en el tintero en esta clase. Así podemos avanzar. Porque ahora ya no me animo a avanzar, porque es mucha información. sé que es mucha información. Sí, el trabajo que entregaron ayer. Sí, decime, Luz, ¿qué me querés preguntar? Bueno, hagamos una cosa. Vamos a tomar unos 5 minutos para las consultitas del trabajo anterior. Y las consultas que tengan sobre este tema, las hacemos en la clase que viene. Sí. El trabajo anterior. Profe, en primer lugar decirle que la noticia que nos pidió donde la fuente de información se revele fue difícil de conseguir. Es más, yo personalmente no encontré ninguna y coloqué una noticia donde se da a conocer el nombre de una víctima, por ejemplo, y me basé en el Código Penal donde dice que se puede evitar información que no
tenga causa justa y, bueno, puede llevar a tener algunos problemas que tienen que ver con la responsabilidad ulterior. Yo quería saber Sí. si eso estaba bien o si efectivamente el tema de las fuentes va relacionado a decir esto me lo dijo tal persona, porque eso no llegué a entender si tenía relación las fuentes con el artículo del Código Penal que nos dio. Es que tiene relación. Lo que yo les expliqué ese día es lo que es una garantía para el periodista, que es el secreto de las fuentes de información periodística, también es una obligación. O sea, no solamente es un derecho del periodista, sino que también es una obligación. Si la miramos desde el punto de vista del artículo 129 del Código Penal, es una obligación. ¿Por qué? Porque todos los profesionales, cualquiera sea nuestra profesión, la obligación de mantener el secreto profesional. Y el secreto de las fuentes es parte del secreto profesional del periodista. ¿Se entiende esto? Entonces, ahí está la relación. Es decir, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que el secreto de las fuentes no solamente es un derecho del periodista, sino que también es una obligación por el solo ejercicio de su profesión. Y que de violarla, no solamente están dejando de ejercer un derecho que les es propio, sino que además pueden estar incurriendo en un delito del Código Penal, que es justamente la violación del secreto profesional. ¿Se entiende esto? Esto es lo que yo quería que entendieran, que es como dos caras de la misma moneda. Por un lado,